Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentan Radiograma. A ver, hoy ha sucedido algo, si bien el documento en extenso, tú, Nivaldo, lo conversábamos previo al inicio de Radiograma, no se conoce el documento que entregó la Comisión por la Paz y el Entendimiento en la denominada Macrozona Sur. Fueron 22 meses, 5.000 personas pasaron por los comisionados donde contaron su historia, tanto, para redundancia, historiadores, para poder entender la demanda que hay detrás de parte de los pueblos originarios, pero además también las víctimas que han tenido lamentablemente en el último tiempo han tenido un aumento considerable. Quienes conocen la provincia de Arauco, la península de Arauco particularmente, Nivaldo, saben perfecto. Hoy día lo hablábamos con Adolfo Millabur en una entrevista que se va a emitir a las 21 horas por Bio Bio TV. Hablábamos sobre lo deprimido, cómo el conflicto propiamente tal, los ataques incendiarios y todo, tiene a una península, porque no es toda la provincia, sino la península de Arauco, en una depresión brutal, donde las cabañas, todo lo que se usó como infraestructura hotelera en algún momento, incluso donde personas viajaban para pasar unos días, lo cual generaba un incentivo económico en la zona, ardieron en los últimos 10 años. Es decir, una provincia apagada, peligrosa, triste, y que obviamente busca una salida, y que este acuerdo de paz, al igual que la provincia de Malleco y algunas zonas de Cautín, buscan establecer como una especie de Cartagán de lo que se podría hacer. Y digo se podría hacer porque incluso los comisionados pueden tener dudas sobre la efervescencia política que esto puede generar y acuerdos políticos que se necesitan para materializar esta propuesta. A ver, la situación es muy compleja. Uno podría decir que en virtud de lo ocurrido en el país en el último tiempo, a partir del estallido social, pandemia y todo eso, se ha generado una especie de convicción respecto al rechazo a la violencia, que antes no existía en la macrozona sur. Estoy hablando mayoritariamente, ¿no? En el arco político, porque antes había una especie de complacencia respecto a algunos hechos de violencia, y esto permitió un espacio político para que se generara esta propuesta. No la conocemos en detalle porque no ha sido... Se conocen los 22 puntos, pero... Ahora, hoy día nos explicaban algunos que de estos 22 puntos, que por si algún auditor lo vamos a repasar obviamente acá en la edición de Radiograma, pero está desde el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas precolombinos, la creación de un consejo de pueblos, agencia de reparación, fondo de restitución de tierra, 4.000 millones de dólares, tribunal arbitral, una ley de reparación integral, desarrollo territorial. Le estoy dando los titulares, porque ¿sabes lo que pasa, Nivaldo? Que aunque conozcamos el documento, todo esto, toda esta propuesta, que la podemos analizar, tiene que ir al Parlamento. No, se requiere una mayoría. Por eso yo digo, es un momento propicio en la medida que ha habido un arco que se ha ido ampliando respecto al rechazo a la violencia y la búsqueda de una salida política, cosa que antes no existía. 2, esto no es garantía de nada porque, hay una nota publicada, una columna de opinión publicada en nuestra página web de Tulo poniéndose ya de frente a esta propuesta, y porque lo otro es... Una farsa. Que es muy difícil porque aquí hay factores multidimensionales, probablemente la propuesta no pueda abordarlos todos y siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo. Eso es lo primero. Lo segundo, hay un deterioro de las condiciones de vida evidente en esa zona, sí, con niveles de pobreza altísimos, y la pregunta es cuáles son las causas y cuáles son los remedios. Hay un elemento que puede ayudar, que buena parte de las tierras que pretenden ser entregadas a comunidades son de empresas forestales. Las empresas forestales han tenido un rol en este tema, digamos. O sea, en la comisión se abrieron a diálogos. Aquí hay no sé si la palabra responsabilidad, responsabilidad, digamos, de cómo han actuado allí y de lo que han generado. Pero por otro lado hay que reconocer que, tomando en cuenta las características del pueblo mapuche, el pueblo mapuche, digámoslo, nunca constituyó un Estado, nunca tuvo un liderazgo, siempre fueron grupos que mantuvieron su autonomía y sus espacios de libertad frente a otros, con rencillas permanentes entre ellos también, y por lo tanto no existe en la historia del pueblo mapuche una directiva única que diga, mira, ahora todos nos cuadramos con esta propuesta o con la otra. ¿Por qué? Porque
Bueno, y es parte de la manera como subsistieron, ¿no? Teniendo liderazgos distintos, muchas veces organizados en torno a clanes familiares, con disputas entre ellas que incluso se perpetuaron hasta después de la independencia. A ver, después de la independencia de Chile, hubo un periodo llamado Guerra a Muerte, donde se enfrentaban los remanentes de la corona española, de los realistas, y las tropas chilenas, y cuando se enfrentaban habían mapuches peleando por un lado y por el otro, a raíz de disputas entre ellos previas. O sea, la historia es muy larga y por lo tanto es muy difícil garantizar que quienes firmen eventualmente hoy día en representación del pueblo mapuche representan algo más que ellos mismos. Diciéndolo sin ofender, ¿eh? Lo digo porque es una realidad, que cada comunidad valora y hace valer su autonomía. Eso es una de las, yo diría, hasta virtudes que permitieron la subsistencia del pueblo mapuche. Mantener una especie, algunos dirán individualismo. Bueno, póngale la palabra individualismo, póngale lo que quiera, pero esto hace difícil, digamos, de configurar un acuerdo común que lo incluya todo. ¿Esto pasa por una consulta de la CONADI? Sí. Pero muchas de estas consultas han sido fallidas, donde participa un porcentaje mínimo de las personas que están registradas, y por lo tanto uno podría cuestionar la validez de esa consulta por la representatividad que tienen. ¿Quiénes participan en esas consultas? ¿Qué porcentaje ha participado? Muy poco. Entonces, el camino que se abre un camino con esta propuesta, evidentemente. Es un esfuerzo que se hicieron. Es un esfuerzo que tendrá que pasar ahora, no solo por iniciativas parlamentarias, sino por seguir profundizando diálogos para convencer a quienes haya que convencer de que esto es bueno, porque hay algunos que consideran, ya lo hemos dicho, que esto no es bueno. Pero bueno, pero quienes están detrás de esta iniciativa tendrán que ir sumando más. No basta con lo que se ha hecho, que ya fue difícil, porque lo que viene va a requerir sumar más voluntades todavía, y yo no sé si están, lo digo desde ya. Al menos esto no fue unánime, fue un 7-1, eran 8 los votos, hubo un dirigente, particularmente en Avillán, que es de la región de la Araucanía, quien finalmente optó por no aprobar, y por eso no tuvo la unanimidad. Pero, ¿sabes qué? Tiene un punto bastante interesante, a mi juicio, porque ahí también han habido muchas críticas que se han hecho, y que tiene que ver, Nivaldo, con algo que lo hemos hablado varias veces acá, que es cómo se están distribuyendo particularmente las tierras. Hay una larga lista de espera de comunidades que buscan que se les adquiera los terrenos, esta devolución histórica reconocida por el Estado de Chile. Y hay también muchas críticas hacia la Corporación Nacional Indígena, la CONADI, respecto a qué rol ha jugado. Y eso está ahí, está sobre la mesa, basta solo buscar un poco para encontrar esas críticas. Y acá se ofrecen un proceso que no es que la CONADI termina, pero que puede colaborar o contribuir a mejorar el funcionamiento o, en cierta forma, más vigilante del funcionamiento de cómo se debe hacer. Ahora, ¿cuál es el punto de fondo? ¿Qué se hace con la violencia? Porque finalmente los comisionados lo que han dicho, nosotros no se va a ejercer un tribunal especial, como en alguna vez, recuerdan ustedes, en el primer proceso constitucional se habló. Eso, la violencia son hechos delictivos completos que tienen que ser revisados por los tribunales y la justicia chilena. Y ahí es como que uno le pareciera que es como que da la vuelta. Uno puede estar de acuerdo en muchas de las cosas que se plantean, probablemente, cuando uno ha estudiado esta materia, pero con la violencia llegamos a un punto muerto. No, claro, porque digamos, todavía hay quienes validan los hechos de violencia. Lean ustedes la columna de Héctor Yaitul en la radio, donde ahí está claro, digamos, porque lo circunscribe en un enfrentamiento muy profundo. Ahora, está el Estado de Chile, que tiene que hacer valer la ley, donde la violencia, por lo tanto, no es admisible. Y no es admisible porque si se asume que este es un problema político, bueno, no puede resolver temas políticos con violencia. Eso es contradictorio en sí mismo. Y por eso ha sido tan, yo creo, tan dañina, incluso para dirigentes importantes que han tratado de generar mesas de acuerdo, la violencia. Digamos, todo lo que está ocurriendo ahora, todas estas conversaciones pueden irse desmoronando u horadando en la medida que sigan ocurriendo hechos de violencia. Eso es evidente. O sea, yo creo que es muy, muy complicado, porque además está el otro aspecto que siempre se deja de lado. Están las víctimas de esa violencia,
que a pesar de que el documento dice que va a haber... Pero a las víctimas de la violencia, que han perdido mucho, bueno, muchas veces quedan... Mira, lo voy a decir yo, pero yo creo que incluso hay sectores del mundo político que consideran que eso es un daño colateral que es admisible. Pasemos página. Y eso es brutal. Porque, a ver, estamos hablando, y esto es una opinión personal, yo creo que hay sectores políticos que consideran que las víctimas de la violencia, y son muchas, bueno, un daño colateral y que es parte, digamos, del costo que hay que asumir. Yo creo que eso es inadmisible. Pero yo creo que han ido cambiando también. Bueno, sí, o sea... Algunos. Pero hay algunos que los... Sí, pero no vas a tener... Sí, Néstor, pero perdóname. Gente que se dedica a la política y que considera que hay víctimas que son admisibles, bueno, el concepto de político le queda grande. Estamos por ahí. Algunos habrán cambiado de opinión, lo que sea, pero el daño que provocaron por esa posición ambigua, tolerante o de complacencia con la violencia, pero el daño que provocaron ya está hecho. Pero militantes hay víctimas del de por Partido medio. Comunista son los que tendrían que... No, también del Frente Amplio, también intelectuales, también académicos. Claro, pero militancia, Claro. política... No sé, mucho. Entonces uno podría decir, perfecto, con esta comisión demos vuelta a la página, la damos vuelta, pero no olvidemos a las víctimas. Pues todo tipo de víctimas. Yo aquí no quiero, digamos, enfocar en una sola víctima, porque el arco es amplio, pero a todas ellas el Estado debería mirarlas con atención. ¿Sabes por qué? Porque si no, ahí tú puedes empezar a alarvar otro conflicto. Entonces, yo creo que por eso yo digo, las soluciones tienen que ser generosas, sí, para todos. No, esto no puede ser, digamos, una solución que se enfoque solamente en unos, tomando en cuenta que allí los que viven no son unos, son muchos. Sí, el costo, porque todo esto también son medidas que tienen costo, tienen un costo para las arcas fiscales, se calculan 4.000 millones de dólares. Sí, pero el mayor costo para la gente humilde y pobre, que son los que más han sufrido todo esto. A ver, la pobreza que se ha generado ha afectado más a quienes menos tienen. Hoy día les decíamos, vamos a conocer esa entrevista de Adolfo Millabur, que fue parte del miembro de este consejo. Él decía, cerca de 8 años el proyecto de un nuevo municipio para la comuna de Tirúa, comuna que él dirigió en su momento como alcalde. Tú te enfrentas a qué situación, a que nadie quiere ir a construir, nadie quiere ir a hacer mejoras en la zona, porque puede ser blanco fácil para atentados, te queman los camiones, las maquinarias, te toman los lugares. Entonces, cuando hablamos de sufrimiento, estamos también hablando de la postergación de una zona donde el Estado definitivamente no puede llegar, porque no puede llegar, y porque ningún privado tiene qué tipo de incentivo puede tener de ir a trabajar a ese lugar. O sea, postas rurales, alumbrado eléctrico, desde sistemas de alcantarillado, etcétera. Pero yo creo que ahí también hay una cuota de las propias comunidades que han dejado, porque uno nunca puede generalizar, comunidades que han guardado silencio ante las amenazas también de estos grupos más radicalizados que en algunos casos están devenidos ya en maleantes. No, bueno, a ver, pero marihuana, robo de madera, armas. Se está hablando de narcotráfico, se está hablando de robos comunes, o sea, y yo creo que ahí sí ha habido una toma de conciencia más amplia, porque antes había una negación frente a esto de que efectivamente en ese territorio están operando bajo pantalla de grupos autonomistas, mapuche, grupos delictuales que se dedican efectivamente al narcotráfico, al robo, eso es evidente, sí. Pero insisto, a ver, la pobreza, los bolsones de pobreza que hay en la macrozona sur son muy impresionantes. Y efectivamente superarlo también pasa por lograr, bueno, que pueda haber algún tipo de actividad. O sea, cuando el gobierno, este y el anterior, expresaban como un éxito el haber logrado que se pudiese cosecha segura, con presencia de militares en los terrenos para que se pudiera cosechar, bueno, te habla de una normalidad brutal. O sea, que para cosechar hectáreas de trigo o cebada haya que tener militares para que no te las quemen o que no te cobren o te las roben. A ver,
Eso no puede considerarse normal y por lo tanto no puede considerarse un éxito. Va a ser éxito cuando esas actividades se puedan desarrollar normalmente sin presencia militar, porque hay un nivel de paz, concordia mínimo. O sea, no puede exhibirse como un éxito el andar cosechando con militares en los potreros. El problema, porque yo me imagino que no nos están escuchando, el problema entonces, ¿cómo se soluciona? A mi parecer, la propuesta, al menos si es que hubiese un consenso amplio político, podrían establecer, desenredar algunos nudos, pero siempre que todos condenen a cada uno de los grupos que operan en la macrozona sur. Y asumiendo también previamente que hay grupos que no van a estar en este acuerdo, que lo van a impugnar. Que un poco lo que hizo, guardando las proporciones, por cierto, obvio, que es lo que hizo el presidente Santos con el acuerdo de paz con la FARC, donde finalmente, ¿qué grupo fue? El grupo que ya había salido de la clandestinidad y estaba más trabajando en la escena pública, versus el ELN y los otros grupos que siguen operando en la frontera con Venezuela o Ecuador. Que son remanentes de las grandes guerrillas. Efectivamente. Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentaron Radiograma.